Buenos días, Dios les bendiga. Hoy es un día especial para muchas personas, especialmente para los cristianos, ya que hoy se celebra el día de la resurrección del Señor Jesucristo. El viernes pasado estuvimos compartiendo con ustedes que Jesús es nuestra Pascua. Explicamos por qué razón Él es aquel que nos libra de la ira de Dios y que nos cubre de tal manera que la justicia de Dios para castigar el pecado ya no viene sobre nosotros por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús se le apareció a sus discípulos durante varios días. Y 10 días después de haber ascendido a los cielos, comenzó o se celebraba una fiesta en Jerusalén llamada la fiesta de Pentecostés. Quiero referirme a Hechos capítulo 2 y versículo 1 para comenzar en esta mañana a compartir las Escrituras. En Hechos 2 y versículo 1 dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué era el día de Pentecostés? 50 días después de la Pascua se celebraba una fiesta, una de las 3 fiestas obligadas del pueblo de Israel. Y en esta fiesta era para celebrar la primera cosecha. También se llamaba fiesta de los primeros frutos o fiesta de las semanas. También en ese momento se hacía memoria de cuando se entregó la ley en el monte Sinaí. Cuando Moisés sube al monte Sinaí y allí en medio de estruendos y relámpagos que asustaban al pueblo, Dios le revela a Moisés y le entrega la ley. Podemos decir que en ese momento comienza el periodo del Antiguo Testamento con la palabra de Dios entregada. Así que todos los judíos israelitas de todas partes del mundo se reunían en aquel lugar para el día de Pentecostés. 50 días después de la muerte de Jesús, 10 días después de su resurrección, era obvio que en la mente de las personas tenía que haber un recuerdo de que algo había sucedido. Y ese día de Pentecostés, ¿qué pasó? Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Noten, hermanos, cómo ese estruendo y cómo ese viento que sopla y esas lenguas de fuego son extraordinarios, como un evento que movió a las masas y movió a la gente que acudieran y vieran lo que estaba pasando. Les recordamos que en el monte Sinaí también hubo estruendos, les recordamos que en el monte Sinaí también hubo sonido, y aquí también Dios inicia ese momento en que se derramaría el Espíritu Santo con sonidos de tal manera que llaman la atención, el parecido entre ambos eventos. En ese día de Pentecostés ocurrió algo interesante. Llega el Espíritu Santo de una forma poderosa. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, la gente se asombra porque escuchan y ven cómo los discípulos, sin conocer diferentes lenguajes, cada uno hablaba en las lenguas de aquellas personas que estaban de visitas y podían oír las maravillas de Dios. Todo el pueblo se reúne en aquel lugar y se recibe la primera cosecha del primer sermón del apóstol Pedro. Es ese día donde el apóstol Pedro por primera vez predica, habla el Evangelio. Es la primera vez que algunos de los discípulos hablaron después de la muerte de Jesús en forma pública. Y ese día, el día de Pentecostés, es el día en que 3,000 almas se arrepienten de sus pecados. Es un día de cosecha, es un día de Pentecostés. Noten la simbología: Pentecostés, día de cosecha, celebración de cosecha. Nosotros los cristianos en ese día nos dimos cuenta que Dios celebró, por decirlo así, un día de salvar, un día de cosecha de almas. Monte Sinaí, estruendo, ley. En Jerusalén, en ese instante, el estruendo lo provoca la llegada del Espíritu Santo. Abre una nueva dispensación para la iglesia, una dispensación donde el Espíritu Santo toma el lugar de Jesús. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Espíritu Santo cumple en nosotros esa promesa. El Consolador es quien vive en nuestras vidas, quien nos redarguye de pecado, quien nos dirige, que nos ayuda en la oración incluso. Ese día fue el día en que inició la iglesia con poder. Y el apóstol Pablo, cuando hace su primer mensaje, que es lo que quiero referirme en esta mañana específicamente, ese primer mensaje donde se va a presentar a Jesús como nuestro Señor y Jesús como nuestro Cristo. Luego de que el apóstol Pedro, luego de que el apóstol Pedro explica lo que sucede con el Espíritu Santo y le cita Joel capítulo 2, le habla de las señales que se cumplieron, pero él habla ahora de algo más importante que las señales que ocurrieron por la venida del Espíritu Santo. Aprovecha el instante para predicar sobre Jesús. Y en Hechos 2:22 dice la Biblia, como él dijo así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten la introducción. Él habla de Jesús como Jesús Nazareno. Le habla a israelitas. Y su primera presentación habla de su humanidad. Jesús Nazareno. Jesús significa Salvador, pero en la forma en que lo presenta, Jesús Nazareno, luego varón aprobado, es como si en este instante estuviera presentando a Jesús como un hombre común. Sin embargo, no es común al decir que fue aprobado por los milagros que Dios hizo. Para los judíos, los israelitas, era muy importante que hubiera señales de que Dios estaba con ese profeta. Y por eso cita prodigios, maravillas y señales. Jesús hizo señales, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas, resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, sanó a innumerables personas. Todas esas son maravillas y prodigios y señales. Sanó a ciegos, a mudos. No había duda de que ellos lo sabían y que el pueblo recordaba esas cosas. Así es que las obras que Jesús hizo simplemente aprobaban que era alguien especial. Por eso dice que fue un varón aprobado por Dios. Y ahora el verso 23 va a hablar de lo que ocurrió más bien. Dice así el verso 23: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí es interesante cuando él habla del programa de Dios. Hay muchas personas que piensan que Jesús fue traicionado, por eso fue crucificado. Otras personas piensan que los romanos lo crucificaron. Fue así, de hecho, manos inicuas. Otros piensan que el pueblo de Israel o los sacerdotes lograron vencer el plan de Dios y crucificaron a Jesús. Sin embargo, la Biblia establece que lo que hubo fue un plan determinado por el consejo anticipado de Dios. Esto fue un plan hecho por Dios. Dios fue el escritor del plan. Dios ejecutó una agenda y cada persona que estuvo allí eran simplemente actores del gran director divino. Todo lo que ocurrió, todo lo que pasó ya estaba determinado. No hubo sorpresas. Jesús no fue sorprendido, Dios no fue sorprendido. Simplemente Dios llevó a cabo su plan. De hecho, primera de Pedro, capítulo 1:20, el mismo apóstol que está en este instante predicando, dice en las Escrituras, de Jesús ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Noten, destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre estuvo en control. Dios siempre está en control. Luego el verso 24 continúa hablando de él presentando su resurrección. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Jesús. Dice que es imposible, algo que no podía hacer. La palabra que usa en griego es dunamis, en griego koine, que significa poder. La muerte no tenía potencia para retener, para aguantar a Jesús.
No fue tanto que Él resucitó como que la muerte no podía matarle. La muerte no podía quitarle la vida. La razón por la cual no podía quitarle la vida es que la muerte sí nos quita la vida a nosotros, pecadores, y sí le quita la vida a todo hombre que ha nacido sobre la faz de la tierra por causa del pecado, porque la muerte simplemente es fruto del pecado. Permítame recordar lo que dice la Biblia en Génesis 2:17. Dice la Biblia, cuando Dios le habla a Adán, le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es que la muerte es hija del pecado. Luego en Romanos, que el apóstol Pablo, hablando de la teología de la salvación, dice en capítulo 5 y 12 de la epístola a los Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está escrito, quiere decir que la muerte te pasó a ti, la muerte me pasó a mí. Quiere decir que la razón por la que todos mueren, según las Escrituras, que es la palabra de Dios y la verdad, es por causa del pecado. Así es que la muerte tiene poder sobre nosotros porque hemos pecado. Sin embargo, Jesús no pecó. Nunca pecó. La Biblia le presenta como más sublime que los cielos. La Biblia dice que que es un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, si Él fue sin pecado, la muerte no tenía poder sobre Él. Es la razón por la cual se levanta de los muertos, es la razón por la que la muerte no tiene potestad sobre Jesús. La muerte no tiene potestad ahora sobre nosotros, porque Jesús, al morir en la cruz, nos redimió con su sangre, y al ser resucitado, dice la Biblia que somos justificados por su resurrección. De tal manera que Dios nos mira ahora como inocente no porque no hemos hecho nada, sino inocente porque la sangre pascual está sobre nosotros. Así que la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice las Escrituras. Porque el aguijón del pecado es la muerte. Así es que ya no hay aguijón para ti ni para mí. Ya hay esperanza de vida y ya no hay muerte sobre los cristianos. No hay muerte sobre el que ha creído, simplemente porque Jesús te ha declarado con su muerte consumado de toda culpabilidad. En verso 23, de hecho, sigue ahora el apóstol Pedro hablando en forma profética, con más detalles sobre la resurrección de Jesús. Y dice el verso 23, porque David dice de él, y aquí inmediatamente introducimos que David no está hablando de él, del rey David, está hablando de otro. Dice, David dice de él, refiriéndose al Mesías, a Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Noten que esta es la confesión que hace Jesús. Es como si el corazón de Jesús nos hablara a través de la Biblia desde mucho antes. ¿Qué dice sobre Jesús? Dice David, que en este instante también es profeta, dice: porque está a mi diestra, lugar de favor. ¿A la diestra de quién? Jesús está diciendo que el Padre está a su diestra y por tanto Él no será conmovido. Es una palabra interesante, es una palabra que significa agitación, perturbación. Saleo es el término de griego koiné, o griego común. Lo que Jesús está diciendo es que como Dios está, como el Padre está a su diestra, Él no será sacudido. Y este texto se refiere específicamente a aquellos momentos en que el Señor Jesucristo iba a la cruz. De hecho, la Biblia establece en Lucas 9:5:1, Lucas dice 9:5:1, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando Jesús sabía que ya iba a tener su partida, recibido al reino de los cielos, recibido arriba, esto es, cuando Jesús sabía que iba a llegar a Jerusalén para ser crucificado y su vida entregada por nosotros, Él se afirmó, se preparó, en otras palabras, como se prepara un soldado cuando va a la batalla, como se prepara un atleta antes de una gran competencia. Su mente tenía objetivos claros, su corazón tenía objetivos claros. Jesús fue a la cruz con un corazón firme en su decisión
de dar su vida por nosotros. Y ese texto, cuando dice no seré conmovido, no es otra cosa que lo mismo decir que Jesús fue a Jerusalén con su rostro, con su decisión afirmada. Luego el verso 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Noten que ahora él habla de cómo el corazón de Jesús se sentía alegre, se sentía en gozo, porque él sabía que su carne tendría esperanza. Mi carne descansará en esperanza. E inmediatamente dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús sabía que no podía permanecer en el Hades. Jesús de Nazaret sabía que él no iba a ser corrompido, que el santo Dios guardaría el santo Hijo. Así que nos damos cuenta que esa decisión estaba afirmada y que ese corazón estaba sin ser conmovido por lo que habría de ocurrir, porque el Señor estaba a su diestra, porque el Padre estaba a su diestra. Nosotros sabemos que nuestro Dios está a nuestra diestra. Cuando nosotros entendemos que Dios está a nuestro lado, como ha prometido estar y cómo está, entonces en nuestra vida no hay turbulencia. Entonces en nuestra vida no nos sacudimos. En nuestra vida hay firmeza. En nuestra vida no hay temores. Es una razón normal cuando sabes que Dios te acompaña y Dios te acompaña. Y ahora el apóstol Pedro en su sermón va a hablar aún más acerca de quién es Jesús. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por más grande que sea un hombre, al final estará muerto. Por más grande que sea un líder o un gran profeta, al final estará en un sepulcro. Así es que David fue el gran rey amado por Dios. El gran salmista, también profeta, le llaman las escrituras, pero está muerto, sepultado. Su sepulcro está con nosotros, dice el apóstol Pedro. Luego dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y noten que hablamos de Jesús de Nazaret y ahora el apóstol Pedro usa el término al Cristo. La palabra Jesús significa Salvador. La palabra Cristo significa ungido. Es el término que se utilizaba para hablar sobre el rey, ya que era ungido con aceite. Cristo es el ungido. Y ahora el verso 31, luego de decir que Jesús de Nazaret es el Cristo, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Noten ahora cómo inmediatamente le dice a los israelitas, a ese Jesús, a ese Cristo, Dios le resucitó, de lo cual todos somos testigos. La Biblia enseña con claridad que más de 500 personas fueron testigos de que Cristo estuvo vivo luego de estar muerto. Jesús se despidió de esa multitud ascendiendo a los cielos. Los discípulos allá habían compartido con él durante más de 50 días. 40 días para ser exactos. Estábamos en Pentecostés 50 días, 10 días después de haber ascendido, y estamos a 50 días de la Pascua. Por tanto, durante 40 días Jesús estuvo compartiendo con sus discípulos, con su cuerpo resucitado, en multitudes, que 500 es una multitud, le vieron. El verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La resurrección no solo nos salva, la resurrección de Jesús no solo prueba que Él es el Señor, que tiene poder sobre la muerte.
La resurrección de Jesús no solo nos indica que Él es primicia de los que han de resucitar, sino que por la resurrección, dice la Biblia, que fue exaltado a la diestra de Dios, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por la resurrección, Jesús asciende a los cielos y envía la promesa del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Luego de la resurrección ya Jesús se sienta a la diestra, o sea, en su trono. Padre, el Padre en su trono, el Hijo en su trono, y el Espíritu Santo enviado a nosotros. Quien estaba en el trono, enviado a nosotros. Y repito el texto, verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Interesante ese juego de palabras. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Eso no es otra cosa que la restauración de las últimas cosas. Ahora el verso 36 es fulminante al mensaje. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es la culminación del mensaje. Todo esto que Él ha explicado, toda esta verdad bíblica de la resurrección, Dios le levanta de los muertos, la muerte no puede retenerle, Jesús asciende a los cielos y el Padre le hace Señor. La palabra Señor, curio, significa el más alto gobernante. Al César se le decía, o al gobernante romano, del imperio romano se le llamaba el Señor, pero el real Señor era Cristo, es Cristo. Entonces la iglesia clama al Señor Jesús, le hizo Señor y Cristo, en otras palabras, Jesucristo, el Salvador ungido, el único que salva. ¿Cuál fue la respuesta al oír el mensaje de aquellos israelitas? Dice la Biblia en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Así que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Ese fue un día de la cosecha, ese fue el día de Pentecostés. Mientras el pueblo de Israel celebraba la primera cosecha, el pueblo cristiano celebraba la primera cosecha de almas. Si Cristo es el Señor y Salvador, lo más importante es que tú, si no lo has recibido, hagas como estos israelitas y te arrepientas y recibas al Señor, recibas al Salvador y que seas parte de la gran cosecha de Dios. Dios te llama a arrepentimiento, Dios nos llama a arrepentimiento. Solo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y luego hay la promesa del Espíritu Santo para que habitando en ti te ayude a vivir una vida íntegra para Dios, una vida de poder para Dios. La resurrección abrió el camino de la salvación. Romanos 10:8, la Biblia dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la resurrección, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las Escrituras también dicen en otra parte, en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. En la cruz fue entregado por tu transgresión y por mi transgresión. En la cruz murió por ti. Pero la cruz no te salvó simplemente porque Él haya muerto por ti. Te salva
que luego de la cruz y luego de la muerte de Jesucristo, entonces resucitado, dice la Biblia con claridad, que por la justificación y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque mientras Jesús no hubiera sido resucitado todavía, no estaba demostrado que él había vencido la muerte. Y como la muerte es la única prueba de que hay pecado, cuando él se levantó de los muertos en ese instante, el Padre aprobó el sacrificio, pero además la muerte perdió su poder. Y por esa razón ahora nosotros somos justificados, porque ya la muerte no rige nuestras vidas más. Puede regir la muerte física, pero no rige la muerte espiritual. Y lo más importante para ti y para mí, que estamos asustados muchas veces por causa de la enfermedad que envuelve al mundo entero, es que la gente piensa que va a perder la vida. Pero la Biblia dice que debemos temer a aquel que después de estar muertos puede echar nuestra alma al infierno. Así es que lo importante es que tu alma pueda ser salva, que tu alma sea libre de condenación. Dios ha hecho este plan del cual tiene el control para que la gente se acerque a su persona. Sé que en estos momentos hay mucha gente que ha clamado a Dios, que hay mucha gente que está sensible a la palabra de Dios. En esta mañana, día de la resurrección, te invito a que recibas a Jesús como Señor. Que ahí en tu hogar invoques a Jesús para ser salvo. Que allá en tu hogar confieses que Él es el Señor. Que allá en tu hogar confieses que Él se levantó de los muertos. Recíbelo en esta mañana. Permítame orar. Dios bueno y todopoderoso, gracias por recordarnos que Jesús es el Cristo y el Señor de nuestras vidas. Padre, mira a aquellos que nos oyen en esta mañana. Te pido que si alguno te invoca pueda hoy recibir salvación y vida eterna. Te pido, Padre Celestial, que escuche su oración de arrepentimiento y que sean añadidos a la gran cosecha de la iglesia. Así igualmente, Padre, bendigo a todos aquellos que creen a tu palabra, a ese pueblo tuyo, a esa iglesia tuya, para que gozosamente compartan la verdad de que Cristo ha resucitado y que viene con poder. Todo esto, Padre, lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga en este día. Gracias por habernos escuchado.